Continuamos hablando de economía, la economía estúpido. Esta es una de las frases más célebres en la política quizá de los últimos tiempos. Su artífice fue un asesor de Bill Clinton, quien creía que para ganar las elecciones a Bush, padre, había que centrarse en las cuestiones que más interesaban a los ciudadanos. Y tenía razón. El problema es que muchas veces los ciudadanos de a pie pues se nos hace muy complicado descifrar algunas de sus claves. Hoy vamos a intentar descifrar algunas, no todas, es muy difícil. Nos acompaña, nos visita hoy en el plató el doctor en Economía y director del Instituto Juan de Mariana, Juan Ramón Rayo. Juan Ramón, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a intentarlo, ya digo, que todos los que nos estén viendo, que todos nosotros entendamos cosas de la economía que nos afectan directamente al bolsillo. Por eso hemos decidido empezar con el tema de los carburantes. Lo han visto ustedes en todos los medios. Hablamos de que cada vez cae el precio del barril de petróleo, pero tiene que llegar hasta la ministra para pedir que nosotros los ciudadanos también lo notemos cuando vamos a echar gasolina. ¿Por qué no notamos tanto esa bajada cuando vamos a llenar el depósito? Bueno, si la ministra quiere que se note más la bajada del precio del petróleo en los carburantes, nada más sencillo que bajar impuestos, porque esa es la principal trampa. Más de la mitad del precio de la gasolina no depende del petróleo, depende del Ministerio de Hacienda, es decir, de los impuestos que coloca Montoro o que deja de colocar Montoro. Por tanto, obviamente, si el petróleo baja, como ha bajado un 40% en euros, que eso también a veces se confunde, porque cuando nos dicen el petróleo ha caído de 100 dólares a 50, sí, es dólares, pero es que en ese mismo periodo el euro también se ha abaratado, por tanto la bajada no es la misma. Bueno, pues si el petróleo ha caído un 40% que ya está bien, en euros, la gasolina ha caído en torno al 20% desde los máximos de septiembre, la mitad. ¿Pero por qué la mitad? Porque es que la mitad del precio no depende del crudo, depende justamente del Ministerio de Hacienda. O sea, estamos hablando de un 20%, lo vamos a dejar así. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, vamos a coger un taxi, ¿se empezará a notar esa disminución del precio de alguna forma? O nuestra cesta de la compra, si un transportista lleva la fruta desde Murcia hasta Madrid y le sale más barato llenar ese depósito, nosotros en nuestra cesta de la compra lo vamos a notar. ¿Qué es lo que nos influye? Bueno, hoy mismo hemos conocido datos del IPC, del Índice General de Precios al Consumo, y ahí se refleja una caída del 1% en el conjunto del año de todos los precios. Y la partida que más cae es justamente la de carburantes y transporte, que cae en todo el año un 5,5%, es decir, es una caída ciertamente apreciable. Y en principio sí que iremos notándolo, sobre todo en aquellos sectores que estén más abiertos a la competencia y al mercado. Comentabas, por ejemplo, el caso de los taxis. Los taxis son un servicio con precios regulados, por tanto, ese precio lo tiene que modificar la administración, no lo puede modificar el mercado porque los precios no se fijan libremente. En el caso de, por ejemplo, un transportista privado, si hay suficiente competencia en ese tramo del mercado, desde luego sí que se notará, y eso repercutirá no solo en menores precios del petróleo, no solo en menores precios de los carburantes, sino también en menores precios de los productos que compramos en las tiendas. Cuando, por ejemplo, vamos a comprar un billete de avión, a veces también pasa que nos dicen que no puede ser más barato precisamente por el precio del carburante. Entonces, es lo que nos explicabas, que da igual lo que vemos a veces en los medios de comunicación, que los impuestos hacen y provocan que nosotros no lo notemos tanto como esas cantidades de las que a veces estamos hablando en los medios de comunicación. Efectivamente. En España, como decía, más de la mitad del precio final del carburante son impuestos. En Estados Unidos, en cambio, es el 15% los impuestos. ¿Y qué sucede con esto? Que el precio de la gasolina es la mitad en Estados Unidos. Apenas. Ellos lo notan. Ellos sí lo notan, y lo notan mucho más. Pensemos que el litro de gasolina en Estados Unidos cuesta alrededor de 60 céntimos de euro, traducido en euros. En España estamos hablando del doble. Por tanto, sí, si alguien quiere... los ciudadanos, si están preocupados por el alto precio del carburante, tienen que mirar más al Ministerio de Hacienda que a Arabia Saudí por incrementar la producción de petróleo. En el caso de las aerolíneas, pues es un sector intensivo en el uso de combustible, por tanto, sí, será uno de los sectores donde más se debería notar esta bajada del precio del petróleo. Como estamos hablando un poco de lo que nos has explicado, Juan Ramón, el tema de dónde se van los impuestos, dónde se fija exactamente el precio que luego nosotros pagamos a la hora de echar la gasolina, este es el gráfico, ¿no? Exactamente, el 48% son los impuestos lo que provoca que a veces no notemos al llenarlo. Depende un poco del precio de la materia prima. Cuanto más bajo sea el precio de la materia prima, como los impuestos no bajan, la porción de la tarta de los impuestos es mayor, ¿no? Ahora mismo es algo más del 50%, pero sí, es importante tener esto en cuenta, porque también muchas veces nos olvidamos de que en el precio de la gasolina o del gasóleo, tal cual lo compramos,
el único coste relevante no es la materia prima. Hay otros costes, por ejemplo, el refino o la propia distribución, los costes de la distribución de esa materia prima. Al final, el margen de la distribuidora, de las gasolineras que tenemos en las calles, está en torno al 4 o 5% del precio final de la gasolina. Por tanto, es algo relativamente modesto. Y al final, si lo que queremos es que ese margen se reduzca más, hay una manera muy fácil. A ver, esa es la que queremos saber todos. Que es abrir más a la competencia la instalación de gasolineras dentro de las ciudades. Precisamente las gasolineras están muy reguladas dónde se pueden instalar o dónde no, y claro, luego nos quejamos de que tienen cierto poder de monopolio, de oligopolio. Bueno, pues habrá la competencia y ya verá cómo esos poderes de oligopolio que crea la regulación administrativa desaparecen. Hemos hablado también de que se va a empezar a notar en algunos productos, ¿no?, que van a disminuir esos precios. No todos los economistas valoran esta bajada de precios de una manera positiva. Pero nosotros, como consumidores, ¿es algo positivo, no es positivo, nos va a afectar de alguna manera? Bueno, yo creo que es de sentido común que bajen los precios y que los salarios idealmente no bajen o que bajen menos que los precios, eso sería lo ideal, es positivo. Es decir, que el porque hay otros que no lo ven, otros economistas. Que el poder adquisitivo de la gente mejore debería ser positivo. Otros economistas temen el monstruo, dicen, de la deflación, es decir, que si nos sumergimos en hablan de espiral deflacionista, claro, la gente dice, los precios van a caer, pero si van a caer los precios, yo me espero para consumir más adelante, pero si todos nos esperábamos para consumir, nunca nadie consume. Esto la verdad tiene bastante de cuento chino. ¿Por qué? Porque hay un caso, yo creo, clarísimo, que es el de la electrónica. Los costes de la electrónica están bajando año a año muchísimo, y sin embargo yo no veo que la gente se esté esperando para comprarse. Lo compramos cuando lo necesitamos, ¿no? Efectivamente, no se está la gente esperando a comprar un iPhone dentro de 10 años porque va a ser más barato que hoy. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Dónde sí tiene algún sentido? En aquellos productos que son inversiones, por ejemplo, la vivienda. Si yo creo que la vivienda va a caer un 10% en los próximos 5 años, ahí sí esperamos. Pero en la compra, en los bienes de consumo que se llaman no duraderos, es decir, aquellos de usar y tirar, o de usar durante un periodo corto de tiempo, ahí el hecho de que bajen los precios, cuanto más, mejor. Planteémosle a la gente algo muy sencillo. Si hoy estuviesen subiendo los precios un 5, un 6, un 7 o un 8%, como muchos les gustaría ver en España, paradójicamente, ¿estarían mejor o estarían a mí no me apetecería que subieran los precios. Imagino que la gente que nos esté viendo no querrá que suba ya nada más. Yo creo que a nadie. Por tanto, los precios, si bajan, porque se han reducido, y este es el matiz importante, si bajan los precios porque los costes de las empresas se reducen, bienvenido sea, porque todos salimos ganando. Obviamente, si bajan los precios y no bajan los costes, para las empresas tenemos un problema porque los beneficios hacen así. Y si los beneficios se comprimen, desempleo, despidos... Que es desde luego lo que no queremos nadie. Efectivamente. Y aunque suene redundante, lo voy a volver a hacer. Habrá gente que nos vea en casa y diga, si estamos, venga, hoy que bajan muchos precios en la gasolina, porque hoy nos hemos centrado, pero decir que Juan Ramón nos va a acompañar de forma habitual para intentar que entendamos todos la economía, la que nos afecta a nuestro bolsillo, porque a la hora de llenar el depósito, vamos a dejarlo claro, son los impuestos. No es tanto ver que está bajando el precio del petróleo, sino los impuestos lo que provocan que nosotros lo notemos poco. El precio del petróleo es menos de la mitad del precio final de la gasolina. Por tanto, si cae a la mitad, el precio final caerá la cuarta parte, no la mitad. Por tanto, de nuevo, hagamos un llamamiento, si la gente quiere ver la gasolina más barata, a que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se ha caracterizado siempre no por bajar impuestos, sino por subirlos todos, pues en este caso cambie un poco de idea, aunque no parece que vaya a ser el caso. Bueno, confiemos que sí. Ya para terminar, para que todo el mundo en casa diga, si me voy a ahorrar algo de dinero, ¿qué hago? ¿Me lo guardo en el banco o donde sea o lo gasto? ¿Me voy más a los bares o consumo más? Aquí de ¿Qué nuevo, es la mejor opción? Aquí de nuevo, como conclusión final. Aquí de nuevo muchos economistas dicen que lo mejor es gastarlo. Yo creo que no hemos aprendido la lección de lo que ha sucedido en los últimos años. Gastar por gastar, no ahorrar o incluso endeudarnos para gastar, desde luego no nos ha traído buenas consecuencias. Lo podemos comentar otro día, si es mejor gastar o consumir, porque es un tema que da para mucho, pero ahora mismo quien esté endeudado, lo mejor es que si ahorra algo, utilice ese dinero para pagar la deuda. Y si no está endeudado o no tiene una deuda significativa, que mire alguna manera de capitalizar ese ahorro, es decir, de convertir ese ahorro en parte de su patrimonio. Pero o sea, si tenemos deudas, si conseguimos ahorrar algo, ir pagándolas. Y si no tenemos deudas, intentar invertir en algo que, nos aumente, ¿no? Lo que estamos ahorrando. No gastar y despilfarrar. Si es que la base del progreso de cualquier sociedad es que esa sociedad se vuelva más capitalista, es decir, que haya más capital, más inversión. En aquellas sociedades donde no hay inversión, donde la gente no ahorra y no se invierte, pues son sociedades que viven a la orden del día, vamos. Es decir, una tribu africana, por ejemplo, no tiene ni capital ni tiene nada, lo que hace es gastarlo todo.
¿Por qué? Porque no ha podido ahorrar ni ha podido capitalizar nada. Por tanto, intentemos, en la medida de lo posible, desde luego, y eso es beneficioso también, yo creo, para todo el mundo, ahorrar, invertir y tener un patrimonio amplio. Bueno, pues yo creo que con los consejos que nos has dado hoy, algunos ya hemos resuelto que si ahorramos algo, que algo vamos a empezar a ahorrar. Estamos viendo, se va a abaratar algo. Si no nos suben los impuestos No, para quitarnos ese ahorro, yo creo que algo ahorraremos. Vamos a pensar en positivo, con eso que vamos a ahorrar. Muy en positivo, los políticos son los que a veces piensan demasiado pues negativo. mandamos ese mensaje. Si tenemos deudas, a pagarlas y si no, a invertir ese dinero. Te invitamos la semana que viene a que nos sigas resolviendo todas esas dudas que nos surgen a todos los madrileños. Muchísimas gracias por haber venido hoy a Más Madrid. Economía fundamental siempre en nuestra mesa de análisis político, pero hay muchos más temas. Llega el periódico de Más Madrid.